Hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a revisar lo que corresponde a enrutamiento inter-VLAN. ¿Qué es la inter-VLAN? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se configura? Eso lo vamos a revisar en este curso, ¿ya? En esta parte del curso. ¿Qué es el enrutamiento inter-VLAN? Los switches capa 2 no pueden reenviar tráfico entre VLANs sin la asistencia de un router. Eso lo sabemos porque el router es el encargado de unir y comunicar redes distintas o diferentes redes, cosa que no puede hacer un switch de capa 2. Para eso utilizamos un router. El enrutamiento inter-VLAN es el proceso para enviar tráfico de red desde una VLAN a otra usando un router. Entonces, el concepto que entendemos por inter-VLAN es lograr el enrutamiento de tráfico desde una VLAN a otra VLAN, permitir que dos VLAN se comuniquen, que dos VLAN puedan hablar, conversar e interactuar. Ese es el concepto, esa es la finalidad de inter-VLAN, hacer esta interconexión. De ahí viene el nombre inter. ¿Ok? Pero para eso, para lograr, ¿no es cierto?, este enrutamiento de tráfico entre distintas VLAN o distintas redes asociadas a las VLANs, necesitamos un router. Sí o sí necesitamos un router. Así partió este tipo de servicio. Partió con el uso de un router. Como lo vemos acá en la gráfica. ¿Ya? Acá en la gráfica tenemos este ejemplo donde este router que está acá tiene dos interfaces conectados al switch de capa 2. ¿Qué significa? Que cada interfaz físico va a estar asociado a una VLAN. Sabemos que cada VLAN está asociado a un segmento de red distinto. Este es el 30 y este es el 0. Entonces, cada segmento de red va a tener una VLAN específica. Pero para poder hacer que estas VLANs o este segmento se comuniquen entre ellos o conversen entre ellos, necesitamos implementar en el router el inter-VLAN. El inter-VLAN. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, colocando una interfaz asociado para cada VLAN. ¿Ya? Así partió. Así fue el comienzo de esta interconexión entre VLANs. En el pasado se usaron routers para enrutar tráfico entre VLANs, como el caso que vimos recién. Cada VLAN se conectaba a diferentes interfaces físicas en el mismo router, lo que vimos recién. Cada VLAN con una interfaz física. Los paquetes llegaban al router a través de una interface, ¿cierto? De una interfaz y eran enrutados hacia el otro, ¿cierto? Y ahí lográbamos el enrutamiento de tráfico dentro de distintas VLANs. La solución es simple, pero no escalable. Grandes redes con gran cantidad de VLANs requerirá muchas interfaces en el router. Entonces, volviendo atrás a este ejemplo, si yo tenía acá y quería pasar, ¿no es cierto?, a través de este switch, la VLAN 40, la VLAN 50, la VLAN 60, la 70, no sé, hasta la 100, ¿qué significaba? Contar con un router con muchos puertos para poder conectar en este router todos los interfaces físicos asociados a cada VLAN. O sea, si acá tenía 1, 2, 3, 4, no sé, 10 interfaces o 10 VLAN, yo tenía que tener acá 10 interfaces físicos. Entonces era una locura. Uno, porque routers con tantos puertos así no íbamos a poder encontrar en el mercado. Es difícil encontrar routers con tantos puertos, más, ¿no es cierto?, en esos tiempos cuando se estaba recién iniciando estos tipos de interconexiones. Entonces se hacía muy difícil. Acá podía pasar 2, 3, 4 máximo VLANs, con cada VLAN con su enlace físico, pero
Ya cuando teníamos que pasar muchas VLAN, más de 5, se hacía muy difícil. Y esta solución no servía de mucho. El enrutamiento intervila heredado, que es este tipo, ¿no es cierto?, de conexión donde yo asocio cada VLAN a una interfaz físico, o cada VLAN va a tener su interfaz físico. Necesito routers que tengan múltiples interfaces físicas, necesito routers que tengan muchos puertos. Como les decía, en ese momento no había muchos routers con muchas interfaces o muchos puertos, ya eran limitados. Cada una, vamos a mostrar acá dónde vamos. Cada una de las interfaces físicas de routers son conectadas a una única VLAN, ¿sí? Entonces, cada interfaz física estaba conectada a una única VLAN. Cada interface o interfase también es configurada con una dirección IP de la subred asociada con la VLAN particular. Entonces, cada interfaz estaba asociada a una dirección IP, ¿no es cierto?, en el router. O sea, por cada interfaz física que yo conectaba en el router, yo tenía que darle a ese puerto del router una IP específica correspondiente al segmento de donde pertenece esa VLAN. Los dispositivos de una red usan el router como puerta de enlace para acceder a los dispositivos conectados a otras VLANs. Entonces, los dispositivos de la red, como computadores, saltaban al puerto del router, que era el gateway de esa red, saltaban al puerto del router y así el tráfico de ese computador, una vez en el router, podía enrutarse al otro segmento correspondiente a otra VLAN. Y así lograba yo, ¿no es cierto?, comunicación entre dos computadores, siendo estos enrutados a través del router, ¿ya? Entonces, como lo vimos hace poco, este es el escenario que vimos recién, para este tipo de solución. Entonces, cuando tenemos inter-VLAN, donde tenemos que utilizar router, en un principio era así, tenía que tener una interfaz para cada VLAN. ¿Ok? Este tipo de solución se llama inter-VLAN heredado. La problemática, como vimos recién, es que no existía routers con muchos puertos, pocos puertos. Esto me limitaba el crecimiento de esta solución, o sea, esta solución no era escalable. ¿Qué significa eso? Que no me permitía crecer. Estaba limitado y dependía de la cantidad de puertos que tenía el router. Entonces, si el router tenía 5 puertos, yo estaba limitado, ¿no es cierto?, a 5 enlaces acá. O sea, podía pasar solamente 5 VLANs. Entonces, esta solución no servía de mucho pensando en un crecimiento rápido de la red, ¿no es cierto?, de una ampliación. Entonces, no era la solución. Sí, te salvaba por momento y te permitía esta interconexión entre VLANs, este enrutamiento entre VLANs, que no lo puedes tener con los switch. Y para eso utilizas un router. Sí te permitía lograr esa conectividad en esos momentos, pero no era escalable. Entonces ahí los fabricantes empezaron a buscar otras tecnologías, otras soluciones, empezaron a desarrollar otros servicios dentro de los routers para poder hacer esta solución escalable y poder, ¿no es cierto?, resolver este inconveniente de limitación que existía en ese momento, ¿ya? Entonces, vamos a ver después el avance, cómo se logró solucionar esta limitación. Pero para entender cómo se configuraba, en el interfaz de router estamos analizando esta solución, el inter-VLAN heredado. ¿Cómo se configuraba? Se configuraba primero una VLAN, ¿ya? Creábamos la VLAN y después yo asociaba a los puertos la VLAN que corresponde. Entonces la VLAN 10 iba a tener un enlace independiente entre el switch y el router,
la VLAN, ¿no es cierto?, 30 iba a tener otro enlace, ¿ya? Entonces aquí tenía el primer enlace y acá el segundo enlace, y cada enlace asociado a su VLAN. El primer enlace asociado a la VLAN 10 y el segundo enlace asociado a la VLAN 30. ¿Ya? Es eso. Así funcionaba el inter-VLAN heredado. Así funcionaba. Y después en el lado del router, configurando el router, teníamos que crear el interfaz donde llegaba el enlace desde el switch. ¿Ya? Entonces acá teníamos este router, acá el switch. En este ejemplo anterior estábamos configurando el switch, ¿cierto? Entonces el enlace salía del switch y se iba al puerto del router que está acá. Entonces salía el enlace de acá y llegaba al puerto del router. Y aquí estamos configurando eso en el router. En el router, en este puerto que es el Giga 0, que está ahí, yo configuraba la interfaz, ¿no es cierto? Ahí, toda la IP address 172.17.10.1, punto 10 porque se asociaba a la VLAN 10. Y la máscara de subred. Colocábamos no shutdown para activarlo, pum, lo dejamos abierto, se activa y ya teníamos este enlace. Y acá en este otro extremo, como vimos acá atrás, estábamos creando el puerto asociado a una VLAN. Ya en este caso, la VLAN 10. Ya, entonces acá teníamos un puerto de acceso. Ojo, es puerto de acceso asociado a la VLAN 10. Entonces tenía en ambos extremos, ¿no es cierto?, asociación a la VLAN 10. Ok, sabemos que la VLAN 10 tenía que estar acá también, ¿ya? Para que este PC, en este segmento, este PC tiene que tener la IP correspondiente al segmento que estamos trabajando. O sea, acá le colocamos la punto 50, ¿ya? Dentro del mismo segmento en que está el puerto de router, la 172.17.10.1. ¿Ok? Entonces, esta IP es el gateway, ¿no es cierto?, de este PC. Entonces este PC saltaba con el gateway, saltaba al puerto de router, y aquí el puerto de router, ¿no es cierto?, lo enviaba al otro interfaz conectado, donde aquí tenemos otro switch y otro PC, y hacía el enrutamiento entre las distintas VLAN. Esta interfaz está asociado a la VLAN 10 y acá tenemos otro puerto asociado a la VLAN 40, digamos. Y ahí el puerto podía, en base a su tabla de enrutamiento, identificar estas redes y hacer el enrutamiento entre una red y otra, ¿ya? Siempre y cuando estuviesen estas redes configuradas, ¿no es cierto?, en los puertos del router. Y ahí el router simplemente hacía el enrutamiento de tráfico entre los distintos interfaces, ¿ya?, asociados estos a distintas VLAN. Así funcionaba esta solución de VLAN, del inter-VLAN heredado. Ahora hay otro tipo de solución al inconveniente de la limitación de los interfaces que podía aguantar los routers en ese momento, cuando partió todo este tema de las integraciones o los enrutamientos entre distintas VLAN. Surgió el router on a stick, ¿ya?, que significa router en un enlace, ¿ya? Entonces, esta fue la solución a la limitación de interfaces físicos, ¿ya? Esto fue gracias a los desarrollos de los ingenieros informáticos del momento y programadores de los sistemas de los equipos de comunicación
que lograron dar con un sistema operativo que permitiera la configuración de interfaces virtuales dentro de una interfaz física. Y con esa solución se dio, eh, se, se- se dio, eh, se dio, se dio por completada, ¿no es cierto? Se dio como resolvido la problemática, la limitación de los interVLAN heredados. Vamos a ver cómo fue que se solucionó esto. El router on a stick, también llamada aproximación router on a stick, usa una forma diferente para enrutar entre VLANs. ¿Ya? Es un formato distinto al interVLAN heredado. Una de las interfaces físicas del router es configurada usando puertos troncales 802.1q. Ahora esa interfaz entiende las etiquetas VLAN. ¿Ya? Estamos hablando de una interfaz que va a poder entender el tipo de comunicación que proviene desde los switches. ¿Ya? Se debe crear subinterfaces lógicas, una por cada VLAN. Entonces en esta solución se logra usando una interfaz física donde dentro de esta interfaz física yo voy a crear subinterfaces lógicas. Voy a tener como interfaces virtuales dentro de una física. Y estas interfaces virtuales van a entender las etiquetas 802.1q que vienen desde los switches. Ya esto es un cambio ya tecnológico importante porque estamos permitiendo que el router pueda de alguna forma entender la comunicación de los switches y hablar un poco el idioma de los switches, cosa que no pasaba en un principio y cosa que no se logró con el interVLAN heredado, se estaba consiguiendo ahora con el router on a stick. ¿Ya? Entonces ya era un avance importante, ¿ya? Se había logrado eh, un paso bien avanzado para establecer una comunicación diferente entre router y switch. Cada subinterfaz es configurada con una dirección IP de la VLAN que representa. Los hosts de la VLAN son configurados para usar la dirección de las subinterfaces como puerta de enlace. Entonces, los hosts de la VLAN son configurados para usar la dirección de la subinterfase como puerta de enlace. Claro. Los hosts, ¿no es cierto?, se configuran para tener en su gateway la puerta del router. Solo una de las interfaces físicas del router se usa. Entonces, ya acá nosotros tenemos un gran avance porque ya no tenemos que llenar de interfaces el router y ya no tengo que preocuparme de comprar un router con muchos puertos. Acá simplemente yo compro un router, incluso puedo tener un puro puerto, y en ese puerto yo configuro el switch. Obviamente no voy a tener un router con un puro puerto, para solamente el ejemplo. Pero acá, por ejemplo, yo puedo tener en este switch dos VLANs, dos redes. Puedo tener el PC1 con la VLAN 20 y el PC2 con la VLAN 30. Entonces, acá solamente un enlace físico. Y en este puerto que puede ser el Giga 0, yo creo subinterfaz. Entonces acá creo una subinterfaz asociada a la VLAN 20.20 y una segunda subinterfaz asociada a la VLAN 30. Fíjense que acá yo estoy ocupando el mismo puerto físico, el Giga 00. Eso se mantiene, pero yo coloco al momento de configurar un punto. Y después de ese punto yo coloco, ¿no es cierto?, el número de etiqueta asociada a la VLAN. ¿No es cierto? Si es la VLAN 30, yo voy a colocar después del punto 30. Si es la 40, punto 40. Si es la 50, punto 50. Entonces aquí, con estos números voy asociando las VLAN que yo estoy configurando, así yo puedo identificarlas rápidamente. Entonces, cuando tenga una interfaz lógico o subinterfaz,
Punto 20, ya sé que está asociado a la VLAN 20, la giga 0.30 asociado a la VLAN 30. Y así puedo tener un montón de subinterfaces utilizando un solo interfaz físico, ¿ya? Entonces con esta solución yo podía tener, no sé, la VLAN 40, la 50, la 60, la 70, y en vez de tener muchas interfaces, tengo interfaces lógicos. Entonces es lo mismo que yo tuviera mucho interfase acá, pero de forma lógica, virtual, que no existe físicamente. Todo pasando por un puro enlace. Con esto ya dimos la solución, resolvimos, ¿no es cierto?, la problemática de la versión anterior de Intervila. Configuración de switch. Entonces esta solución, Router on a Stick, me permitía este escenario. Ahí está. Solamente un enlace. Un enlace. Y acá tenía las subinterfaces. Para la VLAN 30, VLAN 30 ahí abajo, y la VLAN 10 ahí. Entonces ya tenía dos interfaces para cada VLAN. Cada VLAN, obviamente, en segmentos distintos, en redes distintas. Para eso tenía que crear la VLAN, tanto la 10 como la 30, y el interfaz del switch. Acá, súper importante, el interfaz del switch que va hacia el router para esta solución, on a stick, esa interfaz que va del switch al router tiene que estar configurada en modo trunk en el switch. ¿Ya? Acá. Esa tiene que ser tranca. Súper importante recordar eso porque muchas veces muchos alumnos configuran este escenario on a stick, pero se les olvida dejar en trunk acá. Y si no está en trunk, ¿cómo pasan las viras? ¿Ya? Muchas veces hay alumnos que colocan acá un puerto de acceso asociado a una vila, o sea, la VLAN 10. Perfecto, pero si tú dejas esto, no vas a pasar todas las vilas de la red, ¿ya? No sirve, no va a funcionar, ¿ya? Porque si dejas pasar solamente una VLAN, no vas a tener interconexión con las otras, no se va a hacer el enrutamiento entre las VLAN, no va a funcionar el interVLAN. Entonces para eso tienes que tener este enlace del switch hacia el router en modo trunk. Una alternativa al enrutamiento inter-VLAN heredado es usar troncales VLAN y subinterfase. Ya lo que vimos ahora. ¿Ya? Entonces, con esto se confirma que una solución al inter-VLAN heredado es usar troncales y subinterfase correspondiente a la solución on a stick. Los troncales VLAN permiten una sola interfaz física para enrutar el tráfico. En el router se crean las subinterfaces. Cada subinterfase tiene una dirección IP específica para cada VLAN, ¿cierto? Que es lo que vimos acá. Cada subinterfase para esta solución va a tener una IP dentro del segmento de cada VLAN. Perfecto, si se dan cuenta aquí para la VLAN 10 es punto 10, la VLAN 30 punto 30, ¿no es cierto? Que corresponde al segmento de cada una. ¿Cómo se configura esta solución? Yo voy acá al router, coloco interface giga 00.10, inmediatamente al poner punto y algo, el sistema del router lo está asociando a una subinterfaz inmediatamente. Luego tienes que colocar en la segunda línea, la de abajo, la encapsulación, que es el protocolo 802.1q, para permitir que esa subinterfaz entienda las etiquetas que van a viajar por el enlace trunk del switch. Después viene la IP, le colocas la IP a la subinterfaz y listo, ya está. Tenemos ahí creada ya la subinterfaz en el router. Lo mismo después con la VLAN 30, coloco el protocolo para entender etiquetas, la IP y listo. Y el notch shutdown para habilitarla. Y tenemos el interfaz creado, el subinterfaz. Y con el show IP route yo puedo validar
y se haya creado esta subinterfase, esa y esa, ¿ya? Con las IP que yo configuré. Y con eso verifico que esté bien registradas en el equipo. Los switches de capa 3 procesan millones de paquetes por segundo. Vamos a hablar ahora de la conmutación de capa 3. ¿Ya? Pasamos ahora a otra solución más moderna de enrutamiento entre VLANs. Por eso es importante hacer esta introducción para entender cómo funcionan los switches de capa 3. ¿Ya? Porque en estos switches de capa 3 yo voy a tener una solución más moderna para el inter-VLAN. Los switches de capa 3 procesan millones de paquetes por segundo. Todos los switches Catalyst soportan dos tipos de interfase de capa 3. ¿Cierto? El puerto enrutado y el SVI. El puerto enrutado es un puerto de capa 3. Es como un puerto de un router. Y el SVI es una interfaz virtual. ¿Ya? Es una interfaz virtual. Es una interfaz virtual. ¿Qué significa eso? Que actúa como un puerto de router, pero no está en el puerto físico. No existe en el puerto físico. Es una interfaz que está en el sistema. ¿Ya? Es una interfaz que queda grabado, ¿no es cierto? En el sistema del equipo. ¿Ya? Queda grabado en la configuración, no existe. Pero hace el papel como de un puerto físico, pero es virtual. Los switches de alto desempeño como los Catalyst 6500 y el Catalyst 4500 son capaces de desarrollar la mayoría de las funciones de un router. O sea, actúan como un router, siendo switches. ¿Ya? Por eso se dice que son switches de capa 3. Pero varios modelos de Catalyst necesitan mejorar su software para implementar protocolos de enrutamiento específicos. Ahora vamos a hablar del enrutamiento inter-VLAN multicapa. ¿Ya? El inter-VLAN multicapa. Aquí, cuando hablamos de multicapa, estamos hablando de switch de capa 3. Switch de capa 3. Los switches multicapas pueden desarrollar funciones de capa 2 y capa 3. Ya no se necesita un router. Cada VLAN existente en el switch es una SVI, o sea, una interfaz virtual. ¿Ya? Interfaz virtual. Los SVI son vistas como interfase de capa 3. ¿Okay? El switch entiende las PDU de capa red, por lo tanto pueden enrutar entre las SVI tal como lo hace un router entre sus interfaces. Entonces este switch de capa 3 va a poder entender estas interfaces virtuales y enrutar el tráfico entre las interfaces virtuales, ¿ya? Como lo hace un router entre sus interfaces físicas. El multilayer o multicapa va a poder traficar y enrutar entre estas distintas interfaces virtuales. Con un switch multicapa o multilayer, el tráfico es enrutado internamente en el dispositivo. Es una solución escalable. Es escalable porque me permite crear muchas interfaces virtuales, muchas interfaces VLAN, sin necesidad de contar con equipo con muchos puertos físicos. Ya puedo tener muchas VLAN pasando por el switch multicapa sin necesidad de tener puertos físicos, porque estos puertos virtuales yo los creo en el sistema, en el software. Entonces puedo tener muchas interfaces virtuales y pasar mucho tráfico. Entonces por eso la red puede crecer muchísimo y no voy a tener problemas porque este equipo me da solución a la escalabilidad, al crecimiento. Esta es la solución que hoy en día se utiliza. ¿Ya? ¿Por qué es mejor esta solución que la solución anterior de Inter-VLAN on-stick, que trabaja con subinterfaces en el router? Es mejor esta porque estamos utilizando y aprovechando los multilayer, que son switches de capa 3 de gran capacidad,
que se usan normalmente en la capa de distribución y en la capa de core. Estamos aprovechando este equipo, entonces en vez de tener una red con muchos routers y switches de multilayer, yo estoy utilizando estos switches para cumplir la función de router. Entonces saco los routers de la red y reutilizo el multilayer con esta función. Entonces con esto yo evito tener tantos routers en la red, ¿ya? Y le saco más partido, más provecho a los multilayer. El multilayer, aparte de ser switch, ¿no es cierto? De permitirme crear VLAN, de permitir, ¿no es cierto?, conmutar el tráfico entre los segmentos, de permitir conexión de computadores. Aparte me va a permitir enrutamiento entre distintas redes, entonces cumple la función de router, entonces utilizo el multilayer, no hay por dónde. Entonces esta tecnología que se creó en los software de los multilayer me da solución me da solución, ¿no es cierto?, al inconveniente de depender mucho de los routers, como era antiguamente, para hacer interVLAN. Dependía mucho de los routers. Se dependía mucho de los routers. Entonces multilayer, con esta nueva versión y con esta nueva operación de interVLAN, me soluciona esa problemática y la red no depende tanto de los routers hoy en día. ¿Ya? Estos switch multicapa me da solución también a esa operación. Bueno, entendemos que el enrutamiento interVLAN con interfaces virtuales se logra, ¿no es cierto?, al configurarlo dentro de los sistemas de los equipos. Y bueno, hoy en día el enrutamiento se ha vuelto más rápido y barato y se puede desarrollar a la velocidad de hardware. Puede transferirse a los dispositivos de distribución y núcleos sin mayor impacto en el desempeño de la red. Muchos usuarios están en VLAN separadas y cada VLAN en una subred aparte. Esto implica que cada switch de distribución debe tener un direccionamiento IP que coincida con cada VLAN de los switches de acceso. Los puertos de capa 3 enrutados son normalmente implementados en las capas de núcleo y distribución. Este modelo es menos dependiente del spanning tree y no existen loops en la porción de topología de capa 2. Entonces aquí hay un punto importante en relación al interVLAN usando interfaces virtuales. Esto lo tenemos, ¿no es cierto?, en los equipos multicapa, en los switches de capa 3, que es igual a switch de capa 3, igual a switch de capa 3. Este enrutamiento se ha vuelto más rápido y barato, ¿ya? Y se desarrolla a la velocidad del hardware. O sea, mientras más hardware yo tenga o el equipo sea más potente, yo voy a tener mejor rendimiento de este funcionamiento del interVLAN. Entonces el enrutamiento va a ser cada vez más rápido y mejor si yo tengo un equipo más preparado. Y más barato porque no dependo tanto de router, ¿no? Antiguamente, como les decía, tenía que llenar la red de routers para poder hacer los enrutamientos entre distintas VLAN. Hoy en día los mismos switches que ya están van a permitir este interVLAN. Entonces me abarata el costo de la red y es una ventaja. Y es lo que se utiliza hoy en día. Hoy en día se hace interVLAN a través de los switches de capa 3, a través de los multilayer. Ya no se utiliza router para hacer interVLAN. Muy poco, se ve muy poco en el mercado. Hoy en día las grandes empresas hacen interVLAN a través de multilayer, a través de switch de capa 3. Hoy en día es así, ¿ya? Bueno, aquí explico un poquito cómo ir creando las interVLAN. Podemos destacar de esto lo más importante que las SBI son creadas la primera vez que se integra al modo de configuración para la SBI de una VLAN en particular. Entonces yo entro en modo de configuración y ahí puedo crear el interfaz VLAN. Ahí está, el interfaz VLAN. El interfaz VLAN
va a estar asociado, ¿cierto?, a una etiqueta. En este caso, si coloco interfaz VLAN 10, el interfaz virtual o el SBI se va a llamar VLAN 10 o va a estar asociado a esa VLAN. El número de VLAN usado corresponde a la etiqueta de VLAN asociada con la encapsulación 802.1Q. ¿Ya? Como digo acá, el número de VLAN va a estar asociado a la etiqueta de la VLAN para el protocolo 802.1Q. Cuando una SBI es creada, hay que verificar que la VLAN en particular está presente en la base de datos, ¿ya? Que exista. Entonces aquí es importante validar que cuando yo crea, ¿no es cierto?, la interfaz VLAN, pongamos VLAN 20, cuando yo crea, cuando yo pueda crear, ¿no es cierto?, esta interfaz VLAN, yo tengo que validar que esa VLAN esté creada, ¿ya? O si no la creo. Entonces siempre validar que esté esa VLAN ya creada para poder configurarla en la interfaz VLAN. Yo no puedo tener funcionando una interfaz VLAN o una interfaz virtual asociado a una VLAN donde esa VLAN todavía no existe en el equipo. O sea, esa VLAN tiene que estar creada, tiene que estar en la base de datos de las VLAN dentro del equipo para que yo pueda ahí recién crear esta interfaz virtual asociado a esa VLAN. ¿Ya? Si no, tampoco va a funcionar. ¿Ya? Una interfaz VLAN no va a funcionar si esa VLAN no está en el equipo. ¿Okay? Por eso, siempre validar que esa VLAN esté presente en la base de datos del equipo con un show VLAN, o si no, crearla. ¿Cuáles son las ventajas de usar interfaces virtuales? Son mucho más rápidas que usar un router on a stick, porque toda la conmutación y enrutamiento se realiza a través de hardware. No se necesita enlaces externos desde el switch a un router para enrutar. O sea, también ahorro plata en comprar interfaces físicos o implementar enlaces de fibra óptica, muchos enlaces de fibra óptica o muchos enlaces de cobre entre switch y router. Entonces me ahorro toda esa cantidad de cables y todo el costo de implementación también, porque eso hay una mano de obra, hay un tema de costo por instalación, de armar los cables, conectores. Entonces hay todo un costo asociado que venía, ¿no es cierto?, dentro de esta implementación on-stick, que ahora con el Intervila en los switch de capa 3 yo me ahorro, porque los interfaces virtuales ya están adentro del sistema del switch. Entonces me ahorro toda la parte de instalación física que antes se hacía. No se limita a un solo enlace, ¿ya? Me permite también técnicas de capa 2 como los Ether Channels, ¿ya? Que me permiten usarlo para obtener mayor ancho de banda. Latencia más baja, debido a que no se necesita abandonar el switch. ¿Ya? Latencia más baja porque los interfaces virtuales están ahí mismo, ¿ya? En el mismo equipo. Entonces el enrutamiento se hace a través del sistema utilizando el mismo hardware del equipo. ¿Ya? No ocupa el enrutamiento hacia otros interfaces físicos. Entonces la latencia es más baja, porque el enrutamiento se hace dentro del mismo sistema y no depende de otros interfaces físicos o de otros equipos, como era antes. Un puerto enrutado es un puerto físico que actúa similar a una interfaz de router. Ahora vamos a hablar un poquito de los puertos enrutados. Puertos enrutados. Un puerto enrutado es un puerto físico que actúa similar a una interfaz de router. ¿Sí? Los puertos enrutados no se asocian a ninguna VLAN. Los protocolos de capa 2, tales como STP, no funcionan en las interfaces de router. El puerto enrutado es un puerto de un router, ¿ya? Donde aquí yo le aplico una IP, ¿ya? Y el router lo que hace es enrutar de una red a otra, así, de esta red a la otra. Eso. Esos son puertos enrutados, ¿ya? Un puerto enrutado no entiende las señalizaciones
o los etiquetados de trama con el protocolo 802.1q, ¿ya? Que son el tráfico que proviene de enlaces trunk. No los entiende. En un puerto enrutado solamente tú le configuras una IP y te permite el enrutamiento de tráfico entre distintas redes. Nada más que eso. Los puertos enrutados en un switch son con IO Cisco no soportan subinterfase, ¿ya? Para configurar puertos enrutados en switch de capa 3 se debe usar el comando no switch port en el modo de configuración global. Entonces acá para poder configurar este puerto en puerto enrutado, en el caso que fuera un switch, vamos a hacer el ejemplo acá. En el caso que este fuera un switch de capa 3 y yo quiero configurar un puerto del switch y dejarlo como puerto enrutado, yo tengo que aplicar este comando, no switch port, a este puerto y lo convierto de puerto de switch a puerto enrutado. Y ahí recién yo voy a colocar una IP a este puerto y lo voy a hacer como que fuera un puerto de router, tal cual como este. Eso, para eso sirve. ¿Cómo es la configuración en un switch multicapa o multilayer? Ahí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el switch multilayer conectado a dos computadores. Cada computador está en un segmento distinto de red. Acá está en el punto 10 y acá en el punto 20. Perfecto. Y tengo que lograr que estos dos computadores se comuniquen estando estos en distintas VLAN. Acá este en VLAN 10 y este en el VLAN 20. ¿Cómo hago que estos dos se comuniquen a través, ¿no es cierto?, de un switch multilayer? Ahora vamos a ver todo lo que es configuración SVI, que son las famosas interfaces virtuales. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se configura? ¿Cómo logro que un switch de capa 3 permita enrutar tráfico entre distintas VLANs y actuar como un router? Así se hace. Tengo que configurar la VLAN, le damos un nombre, ya tenemos las VLAN, tenemos las 10 y la 20, ahí está, tenemos las 10 y la 20. Una vez que yo tengo las VLANs en el switch, yo configuro el SVI. Este es el SVI, es el interfaz VLAN. Entonces coloco en el modo de configuración, en el multilayer, este es el multilayer, coloco interface VLAN 10, perfecto, le puedo dar una descripción y ahí le coloco la IP. No shutdown, listo. Y ya tengo la SVI lista, ya tengo la interfaz virtual listo para la VLAN 10. Ahora va la VLAN 20. Lo mismo, le doy una IP, no shutdown, listo, y tengo ahí el interfaz virtual para la VLAN 20. Eso es. Después, ¿no es cierto?, yo tengo que habilitar los puertos que van a ir conectados, ¿no es cierto?, a los computadores. En este caso, este puerto que está asociado a la VLAN 10 y el segundo que está asociado a la VLAN 20. Entonces, para eso yo voy a la interfaz que conecta el enlace al computador de la VLAN 20. Ahí está. Y lo asocio, ¿no es cierto?, a la VLAN 20. Y esto lo hago con switch port access VLAN. Y ya esta interfaz está asociada a la VLAN 20, a la VLAN 10, perdón. Ahora con el otro interfaz que está asociado a la VLAN 20, switch port access VLAN 20, y ahí está la VLAN 20 asociado al otro puerto. Entonces ahí tenemos ya la VLAN 10 y la VLAN 20 para cada equipo. Un dato importante acá es en la configuración global del equipo, en el config, colocar IP routing. Este es un punto súper importante. Porque acá yo estoy habilitando el switch multilayer, ¿no es cierto?, o de capa 3. Lo estoy habilitando para que pueda actuar como un router. Si yo no configuro el IP routing en este switch multilayer, él no va a actuar como un router y no va a entender las distintas redes que va a obtener
de estos enlaces en distintas VLANs. Él no va a entender este tráfico de distintas redes. Para que el switch multilayer pueda entender este tráfico de distintas redes y pueda crear una tabla de enrutamiento tal cual como un router, tenemos que convertir este switch en un router. Y para convertirlo, lo tengo que hacer así, con IP routing, con este comando. Y con eso lo transformo en un router, entre comillas, pero va a actuar como un router. ¿Ya? Va a poder crear una tabla de enrutamiento y va a poder entender el tráfico de distintas redes. Después yo valido aquí, ¿no es cierto?, el ping, que mi computador esté llegando, acá yo estoy validando con ipconfig, yo estoy viendo qué IP tiene mi equipo, tengo la 1010, y después en este mismo equipo yo hago un ping a la 2010, que es la que corresponde a la VLAN 20, desde el PC de la VLAN 10. Entonces desde el PC de la VLAN 10 yo hago un ping a la 20 y este ping, la respuesta es positiva. Estoy llegando, se envió 4, recibió 4, tengo ping, está ok el ping, y con eso yo digo que el enrutamiento está ok. Estoy traficando desde una VLAN a otra. Y con eso yo cumplo este funcionamiento, o sea, está perfecto el funcionamiento del inter-VLAN dentro del multilayer. Y así cumplimos el enrutamiento entre distintas VLANs. Bueno, y para verificar la configuración del router, cuando nos encontremos con problemáticas de malas asignaciones de VLANs, lo podemos hacer en distintos pasos de verificación, como lo vamos a revisar acá. Un problema común en la configuración en el router on-stick es la asignación errónea de VLAN en las interfaces. ¿Ya? Entonces, para este tipo de solución se dan mucho los problemas de errores de configuración de VLANs. ¿Ya? Entonces, esto sucede, por ejemplo, cuando yo tengo el router en on-stick, solamente ocupa una interfaz, y la problemática típica es que yo acá en el switch configure mal este puerto, ¿okay? En vez de configurar como trunk, lo configuré como VLAN 30. Eso significa que no va a pasar todas las otras VLANs que yo tenga, ¿no es cierto?, dentro de distintos segmentos o distintas VLANs conectadas a este switch. Entonces, ahí configurar bien el modo de esa interfaz. ¿Okay? Ahora, esto lo puedo validar con el comando show running config. Entonces ahí puedo ver exactamente por el lado del switch si ese puerto está configurado como trunk o está asociado a otra VLAN, y así detectar el problema y corregirlo. Lo mismo para el router. En el caso del router, tengo un puerto enrutado acá, asociado a una IP, ¿no es cierto? Estamos aquí hablando de subinterfaces. Entonces dentro de la subinterfaz yo tengo una IP para ese subinterfaz y tengo el comando de encapsulación. Encapsulación que tiene que estar asociado al protocolo 202.1Q. Perfecto, que es esta línea de aquí, que se configura dentro de la subinterfaz. Ahí. Perfecto, entonces un problema que se da mucho para esta solución de on-stick es que está mal asociado, ¿ok? La encapsulación o no existe, no la pusieron dentro de la subinterfaz, o está mal asociada a la VLAN también, que se coloca al lado de la encapsulación. Perfecto, entonces es muy importante corregir bien este comando, el encapsulation, que esté bien ingresado, bien asociado a la VLAN y que esté presente dentro de la subinterfaz. ¿Okay? Entonces, la verificación de las distintas soluciones de inter-VLAN es súper importante, pero donde podemos encontrar más errores y que son más típicos
es en el tipo OnStick. Perfecto, donde todo el tráfico pasa por un solo interfaz, pero la configuración de esa interfaz en el router está en función de subinterfaces. Okay, subinterfaces. Entonces, ojo ahí para ese tipo de implementación y la detección de estos tipos de errores. Perfecto. Y bueno, dejamos hasta acá la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.